Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios de estar junto a ustedes en este culto de la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs para el último culto de este mes, que ha sido el mes de los jóvenes. Y hoy tuvimos un hermoso culto y oramos por los niños y los jóvenes que están en la escuela ya. Así que esperamos que sea de bendición. Esta mañana hablamos de la victoria, el triunfo de un joven cristiano. Así que esta noche nuestra mirada es hacia arriba. Esta noche les voy a invitar a buscar Colosenses capítulo 3 y ahí va a ser nuestro sermón, así que pueden irlo buscando. Queremos tener una palabra de oración antes de comenzar. Hay muchos hermanos que tienen problemas. Damos gracias a Dios por todos los que ya están conectados. Hay grupos que están en su casa, algunos están enfermos y algunos están lejos. Hay algunos que nos escuchan desde Cuba, desde Dubái, desde Sudamérica, New Jersey, España. Hay lugares que nos están escuchando, hermanos, y estamos agradecidos porque algunos de ellos no tienen iglesias abiertas. Están aprovechando la oportunidad del culto de la Iglesia Bautista Sion. Entonces, aunque Colosenses es una de las epístolas que, por cierto, estoy haciendo promoción para que escuchen el estudio bíblico del miércoles. Filipenses es una carta maravillosa, así que les invito, no se lo pierdan y conéctese el próximo miércoles a las 8. Dentro del estudio, el estudio que estamos teniendo, lo estamos teniendo de Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, porque esas cuatro epístolas son las cuatro epístolas que el apóstol Pablo hizo cuando termina el libro de los Hechos, capítulo 28, ahí donde dice que Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada, recibiendo amistades y demás, en Roma. En ese tiempo se supone que escribió las cuatro epístolas, estas que se le llaman carcelarias. Ustedes cuando leen estas epístolas se van a dar cuenta que él habla ahí de la prisión, que él estaba preso y demás. Aunque Colosenses la vamos a estudiar después, estamos estudiando ahora Filipenses, pero el mensaje de esta noche está en Colosenses. Yo no voy a extenderme demasiado en la epístola porque después vamos a estudiar la epístola completa. Pero yo les pido que abran sus Biblias y busquen Colosenses en el capítulo 3, para tomar un tema que también lo tenemos en Juan capítulo 14, así que lo vamos a ver en Juan capítulo 14 y en Colosenses capítulo 3. Claro, el pasaje de Colosenses es un pasaje más bien apelativo y el pasaje de Juan es un pasaje instructivo del Señor Jesucristo. Y la lectura bíblica está ahí en Colosenses capítulo 3. Le voy a leer el pasaje completo. Si ustedes tienen el boletín, en la parte de atrás del boletín, donde viene, este es el boletín de hoy. El boletín de hoy, para los que lo estaban, es un carrito subiendo una loma por ahí para arriba, medio de la juventud, y dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:19, y el pasaje de adentro se llama En las alturas con Dios. Y hay un hombrecito que está escalando una montaña y habla de las alturas. El tema está hablando de la mirada hacia lo alto, es decir, pensar, en este caso en las alturas espirituales, pero en el tema de esta noche estamos pensando en el cielo, básicamente. Dentro del boletín puse un pedacito de un himno que amamos mucho, que queremos ver si se lo podemos cantar después, que es este que dice, ya saben el nombre: aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. A ver, escríbame ahí a ver si saben cuál es.
cual alma perdida entre la pobreza de mí, Jesucristo tuvo compasión. A ver quién es el primero que pone. A ver, el primero que respondió. ¿Quién es, cómo se llama el himno? Ahí, Poppy, dime quién fue el primero que respondió, cómo se llama el himno. El coro dice el nombre del himno. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. El himno este estaba en uno de los himnarios viejitos, himnos escogidos de la iglesia evangélica que cantamos en el año 60. ¿Quién fue? Felicia Mena. Felicia Mena es la ganadora. Así que Felicia, un saludo por... claro, los más menos jóvenes son los que más conocen estos himnos antiguos. También puse otro aquí, que está el 92 del Himnario Popular, en la ascendente día de luz. Ese está en el mensaje de esta mañana. En la ascendente día de luz, nuevas alturas ganaré, más alto llévame, oh Jesús, y en roca firme pon mi pie. Debido a un plano superior, elévame, Señor, por fe, y tras las pruebas vencedor, en roca firme pon mi pie. La diferencia de este más allá del sol es que este habla de las alturas espirituales, la vida cristiana elevada cerca de Dios, santidad, consagración. Y este habla del cielo. No hay lucha, no hay batalla. Llegó la era del triunfo, llegó la era del premio, ya estaremos con Dios. Así que esa es la diferencia. Acá las alturas espirituales en medio de un mundo oscuro, y acá es el fin de todo el discurso, el fin de todas las cosas. Y el mensaje le llamé por la mañana, ¿dónde pones la mirada? Dice Colosenses en el capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, déjame decirle, aunque les parezca raro, esta resurrección con Cristo está hablando del nuevo nacimiento, pero también está hablando del bautismo, porque está hablando, el capítulo anterior está hablando de fuimos resucitados con Él mediante el poder de Dios que le levantó de los muertos, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él. Es decir, el símbolo del bautismo, en este caso está usando el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, capítulo anterior, para hablar de la resurrección espiritual de un cristiano. Y es que hemos muerto al mundo y nacido una vida nueva, un hombre nuevo. Es como dicen las películas y esto ahí, que lo pusieron en protección de testigos, le cambiaron el nombre, le cambiaron la forma, se tuvo que pintar el pelo y mudarse para otra ciudad porque había dicho algo de la mafia o lo que sea. Ya ustedes han visto películas sobre eso. Este cambio de identidad lo hace Jesucristo cuando en la cruz murió por nosotros, cuando nosotros lo aceptamos como Salvador y Él entra en nosotros, se produce lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez. Ese nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, cuando aceptamos a Jesús y Él entra en nosotros, como dice Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este caso de Efesios lo pone así, Efesios 1:13 y 12 dice: habiendo oído la palabra de verdad por medio del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Así que los tres puntos que Efesios 1:13 nos dice es: 1, oyendo el Evangelio; 2, creyendo al Evangelio; 3, sellado con el Espíritu Santo. Hay quien tiene otra doctrina del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una situación aparte y utiliza Pentecostés y demás, pero lo que se estableció normalmente en todas las iglesias y en toda la gente que Pablo bautizaba y que se convertían, era que en el momento de convertirse eran transformados espiritualmente. Quizás usted ha visto personas que levantan la mano en una campaña y después levantan el pie, pero esto no es que se convirtieron. Hay hermanita, recuerdo una hermanita de otra denominación, amiga mía,
que me dijo un día, pastor, qué lindo estuvo el culto anoche, se convirtieron 30 personas. Y yo no quise decirle nada, sí, qué bueno. Así que de 30 personas dieron testimonio de fe. Dar testimonio de fe es una cosa y convertirse es otra. Uno puede levantar la mano porque el marido le hizo así a la mujer, levanta la mano, o la mujer al marido, o se sintió emocionado, o quizás el llamado, escuchen esto es importante, quizás el llamado que estaba haciendo el pastor, o el predicador, o el evangelista, no estaba claro, Hay quien dice, ¿cuántos quieren recibir a Dios? Y ahí todo el mundo levanta la mano, cristianos, inconversos, abacuá y hasta gente. ¿Quién quiere recibir a Dios? ¿Quién quiere creer en Dios aquí? ¿Quién cree que Jesucristo vino a este mundo? Pero eso no está claro, eso no es el Evangelio. El Evangelio es, tú eres un pecador, como pecador estás condenado ante el juicio de Dios. Jesucristo vino al mundo a pagar tus pecados y los míos y los de todos nosotros. Cuando murió en la cruz del Calvario, con su sangre nos limpió de todo pecado. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero eso es para el que lo recibe, para el que lo acepta, el que quiere esa salvación. Si tú la quieres, si tú se la pides, si la aceptas, que Él quiere dártela, pero eso es voluntario, no te va a imponer eso. Tú quieres esa salvación, quieres creer en que Cristo murió por tus pecados, tú quieres aceptarlo a Él como el Salvador de tu vida. Levanta la mano. Entonces, cuando tú das testimonio de eso, tú estás aceptando que Cristo murió por tus pecados, que eres un pecador, que estás condenado y que al aceptarlo a Él estás confiando que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Eso es un llamado válido del Evangelio. Hay personas que van a una campaña, en la campaña lo que se está predicando no es el Evangelio, se está predicando sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, de las maravillosas obras que se hace sobre alguien que creyó en Dios, y se predica así, pero no se está hablando ni de la sangre de Jesucristo, ni de la cruz del Calvario, ni del pecador, ni del perdón. Uno de mis profesores, no me recuerdo quién fue, tal vez fue Nemesio, que en una de esas ilustraciones que él nos contaba, dice que un seminarista llegó un día a un campo nuevo misionero y tenía que predicar el domingo. Era una campaña, había un programa de evangelismo, y dice que le preguntó a su mentor, al pastor de la iglesia, que era como su jefe en ese tiempo, le dice, pastor, ¿qué quiere que predique? Y el pastor le dice, mira hijo, como esto es una campaña de evangelismo, predica lo que tú quieras, pero que tenga sangre. Predica lo que tú quieras, pero que tenga sangre. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. El Evangelio es la sangre de Cristo por nosotros en la cruz. Usted puede hablar de las maravillas del amor fraternal, de cómo se llamaban los colosenses, los tesalonicenses, de cómo ayudaron a Pablo, de las buenas obras que hacía fulanito menganito. Ese no es el Evangelio. Esos son resultados del Evangelio. Pero una persona perdida puede salir después de escuchar toda esa historia y decir, ay, qué linda es la vida esa. A mí me gustaría un día quizás decidirme a esa vida, pero no se le dijo lo que tenía que hacer para ser salvo, arrepentirse de sus pecados y creer al Evangelio de Jesucristo. Así que, cuando volvemos a Colosenses, cuando Colosenses 2 está hablando de la resurrección cristiana, Colosenses 2:12, dice, sepultados con Él para el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así que está hablando del símbolo de la salvación, y después en el 3:1 dice, si ustedes resucitaron con Cristo, si ustedes fueron bautizados en la muerte de Cristo, si dieron testimonio de que murieron al mundo y resucitaron una vida nueva, ustedes prometieron eso y ustedes experimentaron eso, entonces ustedes tienen que tener una mirada diferente al mundo que no tiene eso, que no ha hecho eso, porque usted no le puede imponer tampoco a gente que no han decidido seguir a Cristo. Oye, porque mira, tú tienes que hacer esto y esto. Tienes que hacer eso si el Espíritu Santo está dirigiendo su vida. Y eso le pasa quizás a veces a alguna esposa que quiere que su esposo viva como cristiano inconverso, o que alguno de sus hijos haga cosas que nada más que hacen los cristianos. Y no trate de imponer
lo que tiene que preguntarle si de verdad ha puesto su confianza en Jesús, si cree que Cristo limpió sus pecados, y si eso es verdad, entonces le tiene que explicar cómo es la vida cristiana de diferente a la vida del mundo. Así que lo que dice Pablo es a los colosenses: si ustedes han resucitado con Cristo, ustedes tienen que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, fíjense que esto está hablando del momento crítico de la segunda venida de Cristo. Esto no está hablando de poner la mirada en Cristo cuando estoy orando. Bueno, no, está hablando de la gloria, ¿ok? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso es lindo que puse fue más allá del sol. Inmediatamente habla de la vida antigua y la nueva. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Ustedes murieron en el mundo, resucitaron una nueva vida, pues entonces tienen que matar lo terrenal. Y lo terrenal que hay que darle un palo, porque no se muere a veces solo, es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Él le pone la mira a cosas que no deben estar dentro de la luz, son de la oscuridad, son del otro. Son las obras de la carne, no tienen nada que ver con el Espíritu, no tienen nada que ver con Jesucristo, no tienen nada que ver con Dios. Y el que sufre por alguna de esas cosas, que no le eche la culpa a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con eso. Cosas por las cuales viene la ira de Dios. Así que Dios lo que hace es condenar esas cosas, nunca las dirige, nunca las usa. Si alguien padece por alguna de esas cosas, dice, bueno, Dios me está disciplinando. No, Dios no usa esas cosas. Dios usa métodos santos para propósitos santos. Esas cosas vienen del diablo, de la carne, del ser humano, de los malos, de los malvados, de los enemigos de la luz. Así que estas cosas hacen que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Nadie debe sentirse acomplejado porque en una época vivió en el pecado. De verdad que no. Vivimos en el pecado porque no sabíamos del Evangelio. Lo malo es alguien que vivió en el Evangelio y después se fue al pecado. Eso sí que es vergonzoso. O por lo menos tiene que levantarse de esa caída, porque eso no es justo para aquel que murió en la cruz por nosotros. Así que dice más. Dice, pero ahora también. Así que versículo 5, hacer morir. Y viene una listica. Pero ahora en el versículo 8 dice, pero les voy a decir unos cuantos más. Entonces, cuando analizamos las cosas que nos dice en el verso 8, nos damos cuenta de que esta está más cerca aún de los cristianos. Que esta nos pega también a nosotros. Es como que está afinando la puntería. Dice, ok, el pecado, supongamos que es un tirán blanco donde hay unos patos así de tamaño. Entonces, ahí está un pato grandísimo, la fornicación, las impurezas, y a eso le damos ir. Pero después en el verso 8 dice, pero ahora también traten de tirarle a esto. Entonces son unos paticos chirigos. Pero dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, malas palabras. De vuestra boca la mentira, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre. O sea que ese es el viejo hombre con sus hechos. Ya que hemos sido revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién es la imagen del que lo creó? La imagen de Jesucristo en nosotros. Lo que hace el nuevo hombre es que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Era así allá abajo, subimos acá, subimos otro escaloncito más,
y a partir de eso vamos renovándonos y vamos santificando. Ese es el camino normal. Hay quien da un tropezón, cae en ese camino de la santidad. A veces algunos se asustan porque dicen, hey, seré inconverso. Bueno, la Biblia no dice de que cuando uno es cristiano ya se quitan todos los pecados, porque mire, esto se lo estaba diciendo a la gente miembro de una iglesia. Estaba así diciéndoselo a hermanos, amados. Le estaba diciendo que tienes que quitarte esto y esto. Así que esas cosas estaban dentro de las iglesias primitivas. Si la vida fuera sin pecar de ningún tipo, entonces lo que habría serían gente sin conciencia de qué cosa es pecado, o sencillamente nadie sería salvo. Y eso se debe a que el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y ustedes saben que ese pecado fue Adán. Dice Romanos 5.1, Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos somos pecadores, todos tenemos que morir. La muerte de todos es la prueba de que todos somos pecadores aún después de ser cristianos. Porque vamos a decir que en aquel tiempo de la santidad perfecta, en el tiempo del Génesis, entró el pecado y entonces entró la muerte. Entró el pecado en la raza y también el hombre empezó a morir. Así que vamos a decir que en ese momento entró la presencia del pecado. Después la presencia del pecado se fue desarrollando, el hombre pecó más y más. Bueno, ustedes se recuerdan de que Dios tuvo que mandar el diluvio, aquello se desenfrenó, fue terrible, a través de los siglos Dios llamó a Israel también pecó, es decir, todo eso, hasta que ese pecado reinó desenfrenado, hasta que vino Jesús, y Jesús no eliminó la presencia del pecado, sino eliminó el castigo del pecado. Cuando Él muere en la cruz, muere por el pecador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya el hombre no va a ser castigado por el pecado. Dice que quitó el acta de los decretos que había contra nosotros, Colosenses capítulo 2, versículo 14, la quitó del medio y la clavó en la cruz, se acabó. La pintó con la sangre suya del Calvario, y ya tu pecado, el que cometiste y el que puedas cometer, aunque sea sin deseos, no te condena, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No quiere decir que lo quita por completo, sí quiere decir que lo pagó, ya no somos condenados. Pero todavía está la presencia del pecado, todavía somos pecadores, todavía cogemos una rabieta, todavía se le van las clavijas a uno y grita un poco más. Y fíjense que lo que dice aquí es que tiene que quitarse la ira. Ay, ¿me pueden decir quién de ustedes es el perfecto que nunca se le vira el moño? Dígamelo, mándamelo a decir. A mí jamás en la vida se me ha virado el moño desde que yo soy cristiano hasta hoy. Bueno, le vamos a hacer un acto de bendición, regular. Y la otra cosa es enojo. La gente se enoja hasta por lo bueno. Se enoja con el sinvergüenza porque no está haciendo lo bueno. El enojo tiene que quitarse. La malicia, por favor. A veces tenemos un central aquí de maldad. A veces estamos pensando mal de alguien que no tiene mala idea, pero tú estás pensando que tiene mala idea. Y a veces te equivocas. Malicia, blasfemia, eso es una palabra fuerte. Palabra deshonesta. Oiga, díganmelo a los jóvenes que no digan malas palabras. Y díganmelo a algunos adultos que no las digan tampoco. Porque luchar con las malas palabras es una de las cosas que el que ha crecido en la vida en conversa tiene que quitarse, porque no hay nada que se pegue más que el hablar. El tonito, el hablar se pega hasta de qué región es usted. Hola, ¿qué tal? Y se pega la forma de hablar, a no ser que usted se mude. Y se pegan también las palabras. Y hay quien aprende, el niño, por ejemplo, padres, si están aquí oyéndome, algunos se van a dar cuenta de que un día su niño pequeño llegó con una palabra que aprendió,
que le pareció bonita y la palabra es Yanha. Sin embargo, usted tiene que decirle, no, te voy a dar un ganatón en la boca, no, porque es que no sabe lo mala que es la palabra. Entonces ahí sí te tienes que leerte un libro de psicología infantil y darte cuenta de que eso hay que enseñarlo, hay que explicarlo, y cuando tenga comprensión y buscar otros muchachitos para que se le diga, no, eso no se dice, bla, 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 porque a veces aprendemos más como jóvenes de otros jóvenes que de los adultos. Palabras deshonestas. Una vez oí a una hija y una madre cristianas. La madre era hispana, pero la hija nació aquí en este país. Y creciendo, bueno, ella sabía en inglés perfectamente bien, pero también sabía en español perfectamente bien. Y entonces empezaron a discutir en español. Y yo, no, porque tú esto con lo otro. Y llegó un momento que entonces la muchachita pasó al inglés. Y empezó, y en las palabras que dijo, se había aprendido algunas palabras en inglés que la abuela quizás no supo lo que estaba diciendo, y el abuelo tampoco, pero eran un poquito feas. Y después cuando le dije, ¿por qué ustedes discuten en inglés? Dice, porque yo no sé discutir en español. Sorprende. Yo en español no sé discutir. Así que, palabras deshonestas de vuestra boca. Antes eran normales, pero ahora, si tú hablas de la Biblia, si tú hablas de Jesús, si tú hablas del Espíritu de Dios, si tú hablas de la transformación que Cristo dio, si tú hablas del amor de Dios en Cristo Jesús, si eso es lo que está saliendo por tu boca, entonces tienes que ir a Santiago, que dice que no es justo que por una misma abertura salga agua dulce y agua salada a la vez. Eso es lo que, cuando Santiago está hablando de la lengua, él está diciendo eso. Él dice, hermano, esto no puede ser una misma abertura. Eso está en Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no hagáis maestro muchos de vosotros. Dice, porque todos nosotros ofendemos muchas veces. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Miren las aves que tiene un timoncito. Y en el 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y se preguntan a la gente de California y verán. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma inflamada por el infierno. Así que una lengua renovada, santificada, puede salvar a la gente. Y usted se dedica a predicar el evangelio, su lengua se ha santificado y llega un momento que usted no puede decir una mala palabra que no le sale. Ya no sabe cómo se dice. Con todo y eso, la naturaleza nuestra, todavía el pecado no se ha ido de nosotros, está en nosotros, está, vamos a decir así, está salvo, tapado por la sangre de Cristo, pero todavía está presente. Quizás no tiene poder por algo que es el tercer paso de la salvación. Dios nos creó, Cristo nos salvó y el Espíritu Santo nos santificó. Y es por eso que esto no es una cuestión intelectual solamente. No es que yo ahora voy a seguir a Jesucristo, punto y ya. No. Sellados con el Espíritu Santo es la manera en que Dios pone dentro de nosotros su Espíritu para ayudarnos, darnos el poder de enfrentar toda la información de pecado que nos rodea, darnos la fortaleza para que este viejo hombre se convierta en un nuevo hombre, creado según Dios, en santidad de la verdad. Y eso es un milagro. Eso no es mental. Eso no es psicológico. Eso no es mente positiva ni nada de eso. Eso es una transformación espiritual que ocurre cuando usted se convierte. ¿Qué cosa es la conversión? Un milagro. En un día usted puede estar yendo a la iglesia muchas veces, levanta la mano 17 veces, y un día, cuando se acuesta, en un momento usted se da cuenta que es un hijo de Dios, tiene que hablar con Él y le da gracias al Padre porque murió Jesucristo por usted en la cruz. Le voy a decir esto con mucho cuidado, porque es preferible que alguien vaya al médico, y malo es que esté enfermo y no vaya al médico.
Pregúntese a usted alguna vez en la vida si ha visto o ha vislumbrado a Cristo en la cruz. Por lo menos, ha vislumbrado el sacrificio de Jesucristo por usted, le ha pesado, le ha dolido. Entonces, si no lo ha hecho, pues le recomiendo que vaya a ver La Pasión. Vaya a ver La Pasión de Mel Gibson, La Pasión. Porque La Pasión es para cristianos. La vida pública de Jesús es una película de evangelismo que es para todas las edades. Está muy buena y nosotros la usamos con muchísima efectividad en Cuba, muchos años. La pusimos en muchísimos barrios, en patios, y siempre hubo gente convertida. La pusimos en los templos, hicimos campañas con ella, una película extraordinaria. Mejor que esa para evangelismo, pues al final tiene un llamado, ¿no? Está bellísima. Pero La Pasión, si usted tiene el corazón un poco duro, si usted está un poco rebeldón, si usted es de los que llega el día de la iglesia y no quiere ir, si usted no está leyendo la Biblia, si usted está medio fronterizo con su familia, con las cosas de Dios, con sus dones, sus talentos, el día del Señor, el diezmo, la obra de la misionera. Si usted está así, es bueno que usted vaya a ver La Pasión. Debe de ir a La Pasión. Y también es bueno que vaya a alguna funeraria para que sepa que la gente se está muriendo y se están yendo de este mundo al juicio de Dios. Así que dejar todas estas cosas. Y entonces lo que le decía es presencia del pecado, la entrada del pecado del mundo por Adán, y esa viene por la muerte. Segundo, castigo por el pecado, el juicio en la cruz es cancelado. Ya no será castigado porque Cristo pagó por tu pecado, pero todavía está la presencia. El Espíritu Santo entonces entra en tu vida para limpiar el vaso, para echar fuera las tinieblas, poner la luz y luchar por tu redención del cuerpo. Es decir, no la redención del alma, sino por cómo tú logras dominar ese cuerpo que está fumado por el mal y poder poner en él esos dones, esos talentos, esa luz, esa bendición, esa orientación hacia arriba que te hace ser diferente. Eso se llama santificación. Esa es la obra del Espíritu. Pero eso, aunque el Espíritu entre, el pecado no salió mañana. No, eso es una obra, dice Filipenses 1:6, y se lo dice Pablo a una iglesia. Dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así es la santificación. Perfeccionará el Espíritu Santo dentro, ayudándonos a vivir la vida cristiana en un mundo de pecado, perfeccionándonos. A veces la juventud es vanidad, pero si está llena del Espíritu, pues entonces uno puede testimoniar el pecado ese, como decía Pablo, que moraba en él cuando él estaba bajo la ley. Pero la ley del Espíritu Santo le dio vida y ya no vivimos por la ley de la carne, sino por la ley del Espíritu. Y eso va a tener la presencia del pecado, pero mitigado. Si el Espíritu está ganando, la carne va perdiendo. Si tú alimentas la carne, pues el Espíritu hará, que eso es lo que Pablo enseña en Romanos. ¿Está bien? Ahora, ¿hasta cuándo es eso? El día que suene la final trompeta, cuando Cristo descienda del cielo, los que están vivos seremos transformados. ¿Qué pasará en ese momento? Que la presencia del pecado se irá de nosotros, seremos llenos del Espíritu. Esta carne, que no puede entrar ahora en el reino de Dios, será transformada y seremos arrebatados, y así sí podremos entrar con ese cuerpo glorificado, un cuerpo que sin relación con el pecado, parecido al cuerpo de la gloria que es de Cristo resucitado. Podemos entrar y los que están muertos serán levantados, arrebatados y transformados. ¿Por qué viene esa transformación que está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque necesitamos una transformación. El Espíritu Santo lo que hace en el mundo es eso, en nosotros es eso, santificarnos. Y una de las cosas que Pablo dice que tenemos que tener mucho cuidado es contristar al Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu, no un poquito, sino llenos. Dejar que el Espíritu nos llene.
Y contristar el espíritu es poner triste al espíritu porque estamos haciendo cosas que el Espíritu Santo nos dice. Es como un Pepito Grillo, el famoso Pepito Grillo de Pinocho, ¿no? Que le decía, oye, eso no se hace. No, y empieza uno en contrapunteo de uno con el Espíritu de Dios. A veces es la madre, la esposa, la hija. Oye, no, mira, que no haga esto. Oye, no, mira, que... Y a veces hay palabras y llamadas. Gente que el Espíritu usa un mensaje, un estudio, una lectura bíblica, un tratado. Está hablándote y tú te endureces. Cierras el corazón y no quieres cambiar. No quieres que el Espíritu Santo te transforme. Quieres mantener ese pecadillo ahí, no picadillo, sino pecadillo, yo lo quiero. Quizás son las malas palabras, o quizás es mirar suciedades en el internet, o quién sabe qué cosa. Algo que el Espíritu te está diciendo, si tú quieres ser perfecto, como le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes. Suelta lo que tienes de este mundo y pon la mirada en las cosas de allá. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, no es cambiar de traje o una corbata, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovando es haciéndose nuevo. Que Nicodemo no podía entender eso cuando Jesús le habló, porque Nicodemo vivía en un mundo religioso, pero no espiritual, en un mundo de cosas, de formas, esto, es aquello, pero no había una verdadera transformación. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que estamos mirando ahora la casa del Padre como una motivación para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que irnos de este mundo. Y déjeme decirle que si algo positivo hemos visto en esta pandemia, que hemos dado cuenta que la muerte es real. Antes se morían los viejitos, los que estaban en la vida terminal, y normalmente la gente que se moría a nuestro alrededor eran pocos. Pero desde hace un año y pico para acá hemos visto morirse miles y miles de personas que conocíamos. Entre más personas no te conozcan, más gente se muere de sus amigos. Gente que usted no puede ni creerlo. Oye, ¿tú sabes quién se murió? Fulano. No puede ser. Si el otro día el fulano se murió de COVID, se murió de una complicación, de esto que lo otro. Dice que la muerte se ha hecho más cercana. Es decir, que ya pensar en la vida eterna y pensar en el cielo ya no es algo nada más que para los viejitos, ¿no? Ya cualquiera debe de pensar con seriedad que hoy estamos aquí y mañana podemos estar en la eternidad. Así que cada día que pasa se habla menos en el mundo cristiano del cielo. ¿Ustedes no han visto eso? Ahora, yo tengo aquí algunas cositas que digo. ¿Cuál es el motivo por el cual se está predicando poco del cielo? Número uno, porque hay un existencialismo en el cual se está viviendo. Sálvese el que pueda, tenemos que resolver el problema, si no me lo resuelvo yo nadie se lo resuelve, y en esa batalla de las cosas materiales uno se va volviendo existencialista, con la mirada puesta en este mundo, y que se le quita la mirada de la ciudad celestial. Segunda cosa, y esta es buena, en el foco de las misiones. Por ejemplo, se habla de que hay que predicar el evangelio, hay que hablarle a la gente que están perdidas, pero todo eso apunta al mundo, a los perdidos, a la gente, y nosotros mismos dejamos de mirar el premio y el galardón. Tercera cosa, el foco en la ética cristiana, cuando le predicamos a la gente que hay que ser mejores, que hay que tratar a la gente con amor, que la misericordia, que la paz, que el sermón del monte. Estamos mirando cosas que no son malas, porque eso es necesario también, pero la necesidad de eso nos quita a veces el por qué no predicamos el cielo. El foco en la educación cristiana, los niños, la casa, la familia, los jóvenes hay que cambiarlos, hay que llevarlos a actividades, bla, bla, bla. El foco en el amor fraternal y la benevolencia, que hay que cooperar, que hay que dar diezmos, que hay que mandar ofrendas para acá, para allá. El foco en la organización de la iglesia. Esto no puede funcionar así, hay que tener una reunión de la iglesia, una discusión con los diáconos, porque la gente en la puerta están hablando, bla, 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 y la iglesia empieza en un lleve y trae, en un lío de eso, por tratar de resolver problemas internos.
Todo esto hace que a veces no tengamos la realidad de ver que se nos está acabando el tiempo para mirar arriba. Por eso Pablo le decía a los colosenses: si ustedes han resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, poner la mira. Y ahí es donde está la palabra. Yo quisiera que ustedes pensaran, ¿qué cosa es poner la mira? Poner la mira es como el rifle, la mirada, el telescopio. Poner la mira en las cosas de arriba. Y en esa mirada, entonces vamos a decir que estamos hablando de la escatología. No es soteriología, que es la salvación, no es ética, no es eclesiología, que es la doctrina de la iglesia, es escatología, que es la doctrina de las últimas cosas. Y hay muchos cristianos y pastores, predicadores, que están perdiendo la mirada de que el rey ya viene. De las cosas que están pasando, se están estableciendo muchas profecías, la palabra de Dios casi que se están estableciendo como una cosa normal, no, porque pasó esto, porque pasó lo otro, pero hay cumplimientos, son siglos atrás, fueron dichas, y ahora las estamos viendo cumplirse. Todo lo que es inmanencia, es de doctrina de Dios en el plano tierra, la salvación personal, la ética, portarme bien, ser buen papá, buen hijo, tener la iglesia bien actual, ayudar a los perdidos, todo eso es aquí. Pero hace falta también no perder de vista. Hubo una época que nada más que miramos para allá y olvidamos los perdidos, pero pudiera pasar que en estos tiempos estemos mirando demasiado a la gente que tiene COVID, los que están enfermos, los que están necesitando medicina, y se nos está olvidando que cuando alguien muere, no es solamente un pobrecito infeliz que se murió por falta de medicina, sino es un pobre infeliz que se fue al infierno tal vez por falta del evangelio. Es decir, que tenemos que tener una mirada cristiana integral, mirar, hacer aquello sin dejar de hacer esto. La doctrina del Espíritu en nosotros y la santidad de la iglesia, todo eso es bueno, pero tenemos que mirar al cielo. Si queréis relacionarlo con la ética cristiana, bueno, pues mírenlo como el premio al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 3. El cielo es un lugar real, punto número 1. No el cielo de las nubes del astro, sino el cielo que Jesús le llama la casa de mi Padre. Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es la casa del Padre? En Lucas capítulo 14 está aquella fiesta que hay que meter a la gente en la fiesta y entonces hay que salir a buscar a la gente. Bueno, pudiera ser que estén pensando en la iglesia, pero pudiéramos estar pensando que Dios está pensando en el cielo, que hay que llevar a la gente al cielo, a la casa del Padre. Si así no fuera yo lo hubiera dicho, hay muchas moradas, dice Jesús. Caben, ustedes caben, y todo lo que ustedes le predican caben. Así que Jesús habló muchísimo acerca del cielo y en muchas parábolas. Hay una crisis de juicio, hay una crisis de maldad en el mundo. Se necesita la retribución. El justo juicio de Dios es parte de un reino justo. Los malvados no pueden triunfar, los malvados no se pueden ir de rosita. Tiene que haber algún momento en que los que escapan de la ley de los hombres sean agarrados por la ley del más alto, que es la ley de Dios. La esperanza de gloria es un acicate, porque cuando usted mira la historia, 100 años pasan en un rato. Pasaron 100 años. Y en 100 años nos fuimos, todos nosotros, todos los que estamos aquí hoy, nos fuimos en 100 años, no estamos aquí. Y en 100 años estamos ya en la eternidad. Así que si una cosa tan importante y tan real como esa, tenemos que darle importancia. Y eso tal vez hará que algunos se consagren, algunos sepan que la cuerda no le durará para siempre. Voy a preparar lugar para vosotros. En el Antiguo Testamento encontramos también acerca de la vida eterna. En Salmo 48:14 dice: este Dios, el Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué concepto podía tener un israelita del lado allá de la muerte? Sin embargo, el salmista estaba hablando de eso. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando Jesús dice: voy a preparar lugar para vosotros, está hablando de nuestra esperanza de gloria. Allí en el Salmo 16:10 dice: no dejarás mi alma en el sepulcro,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Promesa de vencer la muerte. Pero eso no existe en el plano tierra, a no ser en el plano Dios. El cielo es la culminación de la recompensa, así como el infierno es la culminación de los castigos. La Biblia nos dice, aún en el Antiguo Testamento, no se levantarán los malos en el juicio, Salmo número 1, ni serán absueltos en un momento culminante en el cual Dios castigará y traerá toda obra a juicio. Así que el final ético del mal del mundo es ese día. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A veces hemos dejado ese texto ahí y yo hoy me di cuenta que no lo podía dejar ahí, porque hay otra cosa. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dejé 3 cosas. Así que está el juicio, está establecido los hombres que mueren una vez, después de esto es juicio. Pero entonces dice el 28 que Cristo viene para llevar los pecados, que va a venir otra vez y que va a salvar a los que le esperan. No podemos dejar eso fuera. Así que el 27 hay que decirlo junto con el 28. Y esa es la doctrina de la redención, que Él nos compra. Pero no nos compra solamente en el plano tierra, nos compra para la eternidad. En doctrina de Jesucristo, Mateo 25:46, y en las parábolas del reino vemos al joven rico regresando a la casa del Padre donde se hace una fiesta. Y en Lucas capítulo 16 vemos el juicio sobre aquel mendigo y el rico aquel, que uno es atormentado y el otro es consolado. La justicia de Dios empareja la maldad de este mundo y algún día habrá un justo juicio de Dios. El segundo Tesalonicenses 1:6 dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Ok? Así que no se van a ir de rosita. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 11. Es importante, se lo quiero leer un momento, que se me está acabando el tiempo. Romanos 2 dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, y esto estamos hablando no de las buenas obras, sino en el plan espiritual, con Cristo, con la Biblia, con la palabra de Dios, también al griego, gloria, honra y paz. Mi querido hermano, el cielo es la culminación de la palabra de Dios, el justo juicio de Dios. El Apocalipsis es el libro que habla de los fines de la humanidad, de la historia humana, también habla de los fines del reino de Dios y el cumplimiento de todas las promesas divinas. En el capítulo 20 de Apocalipsis es la culminación del juicio contra los enemigos de Dios, Satanás y sus ángeles, que han destruido vidas, personas, niños, hogares, han destruido a la humanidad, tienen que ser juzgados y tienen que pagar para siempre. En la ciudad celestial entonces Dios tendrá la bendición de dar el pago a aquellos que han sufrido y a aquellos que no se han avergonzado de amar y servir a Jesucristo. Así que es necesario el juicio, porque el juicio va a traer la venida de Cristo y también va a traer el consuelo, la paz, el perdón y la bendición de aquellos que le han amado. El mundo está pidiendo juicio. Lo que pasa es que a veces la gente que piden que los malos sean juzgados, quizás un poquito más adelante ellos lo hacen igual o peor. Pero el mundo está pidiendo cambios éticos, que la gente cambie. Por eso creo en la voluntad humana, creo que el hombre puede cambiar, el hombre tiene que cambiar, el hombre tiene que escuchar a Dios. El hombre tiene que hacer justicia, el hombre no puede hacer injusticia y pensar que nada va a pasar, o decir que Dios lo mandó a hacer la injusticia. No es así. Si tú padeces de alguien que hizo algo malo, jamás se te ocurra de que Dios lo hizo para ayudarte. No es así. Dios no usa esas cosas.
El malo obra por su propia cuenta y trata de fastidiar a este mundo y hacerlo peor. Así que mira al cielo. Dice el himno, bueno, el himno se lo iba a cantar ahorita, son las y 2, dice el himno, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol, con mi Salvador. Bueno, no sé cómo quedó eso, pero miren al cielo. Tenemos esperanza de gloria. Ese Señor que nos está esperando con los brazos abiertos, también aquí tiene los ángeles, tiene la iglesia, tiene los hermanos, tiene mucho consuelo, tenemos mucho consuelo para dar a aquellos que sufren. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Les espero el miércoles en el estudio de Filipenses capítulo 2. Oramos. Gracias, Padre, por la esperanza de gloria que dice tu palabra. Gracias porque es una realidad que dice Colosenses 1:27. Gracias porque eso nos anima, Señor, aún muriendo tenemos esperanza de sabemos que todo no termina en esta tierra. Gracias porque esa esperanza la compró Cristo para nosotros en la cruz y nos ha prometido un lugar y que ha preparado un lugar para nosotros. Y también ha prometido volver otra vez. Señor, ayúdanos, danos la vida a la altura de vivir mirando a la puerta de la ciudad celestial. Bendice a los que sufren, ten misericordia a los que están angustiados, ten misericordia a los que están bajo poderes del mal. Repréndele, Señor, y ayúdanos, Señor, para que podamos tener tu bendición. Ten misericordia a los que sufren por enfermedades y por cosas, alívialos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos. Que Dios le ayude. Les espero el miércoles en el culto de estudio bíblico y de oración de la Iglesia Bautista Sion. Hasta luego.